iniciando este año con toda la actitud, pero sobre todo con todos los desafíos que se puedan presentar, pues que podamos siempre ir de la mano con Jesucristo. Y pues ahora nos toca continuar con Lucas, capítulo 19, después de la historia de Zaqueo, este hombre pecador, este hombre alejado de Dios, que trata de acercarse a Jesús y se ve limitado, y trata de llegar a él, pero ante las multitudes y en base a su situación de estatura, pues no podía ni siquiera ver a Jesús, y se adelanta, se sube a un árbol y entonces ahí por fin puede ver a Jesús. Y en eso pues resulta que Jesús va justo donde estaba Zaqueo y le dice: baja de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. Y vemos que Zaqueo se arrepiente de sus pecados, restaura todo lo que había robado, y Jesús dice: el día de hoy la salvación ha venido a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese contexto vamos a Lucas capítulo 19, versículo 11. Poquito de tiempo después de salir de Jericó rumbo a Jerusalén, pasa lo que vamos a leer aquí en Lucas capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, ¿a qué se refiere aquí Lucas? Pues los judíos, ¿no? Los judíos que estaban ahí en ese momento con Jesús. Dice: prosiguió Jesús y dijo una parábola. Yo creo que ya hemos repasado qué significa para una parábola, pero de todos modos, pues bueno, aquí quisiera que viéramos una pequeña definición de parábola. Es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Yo creo que todos sabemos ya lo que es una parábola, nada más quisiera repasar algunos puntos importantes. No es una historia real, sino es un relato figurado, el cual tiene símbolos, es un relato simbólico, una comparación que nos quiere dejar una enseñanza. Jesús pues narra muchas parábolas con enseñanza al pueblo. Entonces, cuando Lucas aquí menciona, Jesús habla habla una parábola. La Nueva Traducción Viviente dice: les contó una historia. ¿Para qué? Para hacer una aclaración y para hacer una corrección sobre la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Ahora, Jesús había dicho: el reino de los cielos se ha acercado. Y es cierto, Jesús no estaba mintiendo. Pero la gente estaba entendiendo algo más acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. Estaba pensando que Jerusalén iba a independizarse de Roma y que era el momento en que el pueblo de Israel iba ahora sí a restaurar su poder y toda la gloria que ellos consideraban que les había sido prometida. ¿Y por qué? Porque a lo mejor de alguna manera escucharon las palabras de Jesús que dijo: vino a buscar y a salvar a los que están, pues a los que están perdidos, ¿no? Los que se habían perdido, los que estaban bajo pecado. Y Jesús quería aclararles esta idea. Y se los quiere aclarar con una parábola. Ahora, es importante entender que para los judíos, ellos en la interpretación de las escrituras, ellos consideraban un rey que iba a venir como el rey David, no nada más a vencer a un Goliat o vencer a los filisteos, sino que iba a venir a gobernar sobre todo el mundo. Y estaba basado en varias profecías. Y es cierto, el Mesías va a gobernar sobre todo el mundo. Pero los judíos pensaban que ya era el momento. Y no entendían que la profecía tenía dos partes. Y Jesús lo explica en Lucas, profetizando Isaías, y lo explica en otras
en otros pasajes que no era el momento de gobernar, sino era el momento de salvar. No era el momento de juzgar, sino era el momento de rescatar. Y los judíos no entendían eso. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que queremos ser buenas personas. Queremos ser personas que triunfen, que podamos vencer la tentación, que podamos brindar amor, que podamos estar llenos de paz. Yo creo que queremos ser ese tipo de personas que llamaríamos cristianos ejemplares, verdaderos hijos de Dios. Ahora hay un pequeño detalle. Si nos queremos ir a ese paso y nos brincamos el paso que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El paso en donde se nos habla de arrepentirnos de nuestros pecados. El paso donde se nos habla que necesitamos un Salvador y que Pablo explica que es una transformación. A veces nos queremos brincar al paso 2 y omitimos el paso 1. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo vencer la tentación? ¿Por qué no hay en mi vida paz? ¿Por qué no hay amor? Yo creo que lo más importante primero es el paso 1. Y el paso 1 es que la salvación está en Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Mucha gente quiere vivir en el paso 2, que es una vida ejemplar, llena de paz, llena de amor y llena de alegría, pero no ha completado el paso 1. Hay pastores, hay líderes de iglesias que no son salvos, que no han hecho el paso 1, que es el más importante, que es el paso de la salvación. Y así estaba el pueblo judío, ya quería gobernar, ya quería vivir en el tiempo del reino, de la gloria, de la majestad. Pero les estaba faltando el paso más importante, arrepentirse de sus pecados, voltear a Dios de todo corazón, una transformación total, nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer espiritualmente. Y eso es lo más importante de todo, porque sin eso no podemos hacer nada. Por eso Jesucristo decía que era importante una transformación completa. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque es bien importante cada uno de nosotros que estamos leyendo la Biblia y que nos estamos reuniendo, tener en cuenta que la salvación no es por obras. Y yo sé que a lo mejor en nuestra mente lo sabemos, pero a veces en la práctica nos sentimos presionados a hacer buenas obras. A veces en la práctica nos sentimos presionados a llevar una vida ejemplar. Realmente esa no es la respuesta. La respuesta es el cambio interior que Jesucristo produce. Y de ahí las buenas obras son el fruto y el resultado de un cambio interno. Y el pueblo judío no entendía esto. Ya quería reinar sin que hubiera un cambio y una transformación en sus vidas. Ahora, entre el paso 1 y el paso 2 para el pueblo de Israel no es inmediato. No es de que Jesús iba a venir a morir en la cruz y el siguiente día iba a venir a reinar sobre la tierra. Ahorita ya han pasado cerca de 2000 años. 2000 años en donde Jesús todavía no viene. ¿Esto qué nos indica? Un lapso de tiempo. Y es lo que por eso Jesucristo les quiere explicar al pueblo judío con una parábola acerca de el cumplimiento del reino, diciéndoles que todavía no es inmediatamente el cumplimiento completo del reino de Dios. Muchas profecías se estaban cumpliendo con Jesús y se cumplieron con Jesús, pero hay algunas todavía por completarse. ¿Y esto qué nos lleva si lo llevamos al punto personal? Somos salvos por gracia, pero todavía vamos a cometer pecados.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que de alguna manera todos pecamos y el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso, porque todos seguimos pecando. Y en Romanos 7 y 8 Pablo habla que tenemos las dos naturalezas. La naturaleza espiritual, que no puede pecar, igual que dice 1 Juan 3, y tenemos la naturaleza carnal, la cual peca. Entonces, lo primero de todo es que nuestra naturaleza espiritual exista, que esté viva. Por eso Jesús hablaba de nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y el segundo punto es dejar que el Espíritu de Dios obre. ¿Y cuándo vamos a ser perfectos? Cuando nos encontremos ante Jesús. Entonces ahorita es un proceso. Pero otra vez, no es algo que nazca de nuestra carne o que nazca por nuestras fuerzas, sino es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dejar que Dios obre nuestra vida. Dejar que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón. Regresando otra vez a lo que Jesús habla acerca de la parábola, les dice, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. La Reina Valera habla de un hombre noble que va a recibir un reino. Dice el versículo 13, antes de partir reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata. En la Reina Valera dice 10 minas. Ahora, ¿qué es esto de minas? Las minas en tiempos de Jesús, una mina eran 100 dracmas. La dracma era una moneda de plata y era el correspondiente al denario. La dracma fue algo que usaron los griegos. Y entonces de ahí se usa dracma. A veces la Biblia dice denario. El denario era el equivalente a una dracma, un denario era equivalente a una dracma, pero en el Imperio Romano. Y era en promedio el salario de un jornalero, de un trabajador. Era el promedio, era lo que ganaba una persona por día, ganaba un dracma, o sea, es decir, un denario. Bueno, 100 dracmas es una mina y 60 minas es un talento. Los especialistas han encontrado que una mina es cerca de medio kilo. Entonces, por esa razón, en la nueva traducción, se mencionan 5 kilos, es decir, 10 dracmas, 5 kilos, un dracma, medio kilo. Entonces, si tú multiplicas 0.5 por 10, pues te da 5, ¿verdad? Entonces, 5 kilos de plata refiriéndose a los 10 dracmas. Pregunta, con 100 dracmas, ¿cuántos meses de salario son? O días. Son 100 días, ¿verdad? Entonces podremos decir 3 meses, a lo mejor una semana y unos 3 días, ¿verdad? Por ahí, un aproximado. Entonces es un salario un poquito más de 3 meses. Entonces ya nos podemos dar cuenta, tu salario, multiplícalo por 100, esa es la cantidad de dinero que recibió cada uno de los siervos. ¿Cuántos siervos? 10 siervos. Aquí dice, reunió a 10 de sus siervos. Dice, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Ahora, esta historia, recordemos, es una parábola y por eso mencioné que es una parábola, pero había una similitud con una historia que estaban familiarizados los judíos, y es con la historia de Herodes Arquelao. Herodes Arquelao fue uno de los hijos de Herodes el primero, Herodes el Grande. No sé si recuerdan, Herodes el primero, Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños. Bueno, él tuvo algunos hijos y cuando murió dejó a Arquelao como descendiente o como rey. Pero ¿qué sucedió? Lo interesante es de que Arquelao, cuando quiere tomar el reino de Judea, que pertenecía al Imperio Romano, va
nada más y nada menos con Augusto César, con el César mismo, a pedirle el reino. Pero ¿qué sucede? Dice que cuando viaja a Roma, con el fin de conseguirlo, los judíos, tanto judíos como samaritanos, para oponerse llevan a 50 delegados o 50 notables para tratar de convencer al César. Pero finalmente el emperador otorgó a Arquelao el título de etnarca. ¿Qué significa etnarca? Pues bueno, que fue rey sobre Judea, Samaria y Idumea, estas tres regiones. Entonces los samaritanos y los judíos estaban en contra de que Arquelao reinara, y esto se parece mucho a lo que menciona Jesús en su parábola cuando dice en esta parte: pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Pues bueno, resulta que Arquelao se convierte en rey por cuestión del emperador Augusto, y entonces pues cuando regresa obviamente destruye y mata a varios de los que estaban en contra. Se menciona de una sedición de fariseos, y según las referencias históricas mató a cerca de 3,000 de ellos, 3,000 fariseos. Esta historia era conocida para la gente que vivía en tiempos de Jesús. Ahora, cuando Jesús menciona una parábola, por eso empezamos con esto de la definición de parábola. Cuando Jesús menciona una parábola, significa que es un relato ficticio, no verdadero, pero que puede partir de algo conocido en la época. Entonces, la gente conocía algo de la historia de Arquelao y podrían entender un poquito qué significa esto de ir y recibir el reino y luego regresar y pues establecer justicia, bien o mal, o de forma justa o de forma injusta. Pero aquí Jesús quiere hacer una comparación en la parábola para enseñar algo más. Y aquí menciona de 10 siervos a los que les da 10 minas, a cada uno le da una mina, y menciona que los súbditos, los que estaban debajo de este noble que va a ser rey, pues lo odiaban y enviaron una delegación y pues dijeron: no queremos que él sea nuestro rey, y se quejaron, hicieron pues como algo parecido ahorita en el Capitolio, ¿verdad? Ayer una manifestación: no queremos que Biden sea presidente, queremos que hubo una injusticia, bla, 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 etcétera, bla, bla, bla. Pero bueno, haz de cuenta que así hubo una revuelta. Pues aquí dice: coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Y ahorita regresamos a esto cuando habla de regresar con sus siervos. Dice: en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera a su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Entonces, pues habla de un grupo de personas que no querían que este noble gobernara, y también habla de 10 siervos. Entonces vamos a hacer aquí la separación de dos grupos: los que no querían que gobernara este noble, los rebeldes, vamos a llamarlos los rebeldes, y está el grupo de los siervos. Bueno, resulta que ya en este momento que dice el versículo 15, después de que lo coronaron rey, pasó un tiempo. Obviamente pasó un tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo que ir a que lo coronaran y luego regresa. Entonces aquí hay un paréntesis, pero obviamente está seguido el versículo 14 y el versículo 15. Dice: después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. En la Reina Valera este es el que había conseguido de una mina 10 minas más. ¿Pueden imaginarse? De medio kilo consiguió 5 kilos de plata. Pues bastante, ¿no? O sea, 10 veces más. Si tú tienes 1,000 pesos, consigues 10,000 pesos más. Definitivamente le hizo muy bien esta persona. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa, seas gobernador de 10 ciudades. ¿Por qué? Porque el rey, pues ahora venía a gobernar, ¿no?
Y entonces a este siervo le iba a poner sobre 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Pues, también lo hizo muy bien el trabajo, 5 veces. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos, o sea, al que tiene las 10 minas. Es decir, la mina que tenía el siervo que no hizo nada con esa mina, se la quitan y se la dan al que tiene 10 minas, ¿verdad? Entonces el que tiene 10 ya tiene 11, ¿verdad? Si tiene 5 kilos, ahora tiene 5.5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos, ejecútenlos, aquí mismo en mi presencia. Y esto es todo por el día de hoy. La enseñanza de las parábolas a veces son un poquito complejas, y el otro día me estaba preguntando por qué a veces Jesús hablaba por parábolas. Y digo, sabemos que estaba profetizado, sabemos que las parábolas quieren enseñarnos una lección, pero a veces no han sentido que Dios esconde un poquito las verdades espirituales. Y por ejemplo, aquí Jesús, o sea, no está directo. ¿Qué trata de enseñarnos Jesús? No sé si ustedes se han preguntado por qué a veces tenemos que pensar un poquito para entender las cosas. Pues no sé, en cuanto a esto, voy a hacer un comentario personal que quisiera a lo mejor que todos reflexionaran. ¿Han escuchado de la secta NXIVM, donde estaba Emiliano Salinas? Bueno, él no era el fundador de esa secta, pero fue miembro, fue el dirigente aquí en México. Bueno, levanten la mano quien escuchó de esta secta. Es el que tiene una N, una X, una V, así medio raro los dígitos. Llama mucho la atención que este grupo, esta secta empezado por un norteamericano, Keith, algo así, y su apellido con R, empieza este grupo buscando un grupo de superación personal, y cuando veía sus videos parecían un poquito algunas de los cursos que te dan en las empresas, ¿no? De cómo hacer una superación personal. Lo que me llama mucho la atención es que las técnicas que usaba este señor son técnicas que se han usado desde la antigüedad y que las han usado diferentes sectas. Hitler también utilizó algunas de estas técnicas de manipulación, y a veces en las empresas también las han usado algunas personas, algunos líderes también, algunos presidentes han usado algunas técnicas de manipulación. Este señor sí de plano se voló la barda a tal grado de convencer a sus víctimas que estuvieran esclavizadas, en su mayoría mujeres, voluntariamente, y que se dejaran marcar como ganado con unas siglas de su nombre y de su apellido de una manera impresionante. Pero algo interesante que dicen los especialistas es de que en toda la manipulación de este hombre no dejaba que la gente pensara. Tenía a la gente agobiada, cansada, y no dejaba que la gente pensara por sí misma. Este es un punto bien peligroso. También dejaba a sus víctimas sin comer, y esto también producía trastornos y producía cierta situación de estrés y de ansiedad. Bueno, todas estas técnicas que él usaba, yo considero terribles, de alta maldad, y que mucha gente la ha usado desde hace mucho tiempo. Son técnicas que tienen que ver mucho con la ignorancia, con la manipulación. Y
Y tristemente, los grupos religiosos, incluso hasta algunas iglesias, ¿qué es lo que han llevado? Lo que dice el pastor es palabra de Dios. Sabemos de la iglesia católica que estaba prohibido leer las escrituras. Por eso Casiodoro de Reina, a precio de sangre, tradujo la Biblia que leemos la mayoría de nosotros, la Reina Valera, ¿verdad? A precio de sangre estaba prohibido. Lo buscaron para matarlo porque no se permitía que la gente leyera la Biblia. No querían que la gente leyera la Biblia. Porque entre más ignorante pudieras mantener a un pueblo, más fácil podías manipularlo, ¿no? Y en la actualidad también tratan de mantenernos ignorantes, entretenidos, para podernos manipular de alguna manera. ¿A qué va esto con las parábolas? Desde un inicio, desde el principio, desde el Génesis, vemos una característica de Dios en donde Dios quiere que como personas pensemos. Desde un inicio, a veces, y lo he hablado con algunos jóvenes que tienen problemas, piensan que el creer en Dios es un dogma de fe ciega. Y la realidad es de que no. El concepto de fe que hemos heredado de la Iglesia Católica es una fe ciega y es un dogma. La fe que habla la Biblia es una fe de evidencias. Dios quiere que aumentemos nuestro conocimiento. Dios no quiere que permanezcamos en ignorancia. ¿Qué sucedió cuando Martín Lutero y cuando otros monjes, los que ellos eran católicos, que vieron los abusos de la iglesia, quisieron dar a conocer al pueblo la Biblia? ¿Y qué sucedió en ese momento? Hay una revolución científica. ¿Por qué? Porque Dios sí quiere que conozcamos. Dios quiere que aprendamos. Entonces yo me quedo pensando acerca de las parábolas y yo pienso que Jesús habló en parábolas para que nosotros mismos pensáramos. Y un joven me preguntó, oye, es que de repente tengo dudas acerca de Dios. ¿Está mal, Joel? No, claro que no está mal. Es común que todos tengamos dudas. Más bien, la decisión es cómo aclaras esas dudas. Mucha de la gente las reprime o busca en la literatura incorrecta. ¿Qué mejor que llevar tus dudas delante de Dios? Tus preguntas. Y entonces cuando llevas esas dudas delante de Dios, aprendes. Crece tu conocimiento. Entonces creo que a veces Jesucristo hablaba en parábolas para que la gente preguntara, como los discípulos después lo hacían. Y estos misterios de sus verdades, Él las ha ido aclarando. Y las va a seguir aclarando. Y como dijo William MacDonald, para los que piensan que el cielo va a ser aburrido, ¿no? William MacDonald mencionó, y eso lo recuerdo cuando fue en las conferencias en Torreón, él dijo, por la eternidad vamos a seguir conociendo a Dios porque Dios es infinito. Entonces el conocimiento no está peleado con la fe. La ciencia no está peleada con la Biblia. Al contrario, se complementan. Al contrario, Jesucristo es la verdad. Él es el conocimiento. ¿Y a qué voy con esto? Con la parábola. No nos dé miedo. No nos dé miedo tener dudas y no nos dé miedo aceptar que algunas cosas no las entendemos. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí entendemos. A lo mejor no se aclaran todas las dudas que tengamos de la parábola, pero sí a lo mejor se pueden aplicar varias cosas en nuestra vida y vale la pena aprender y leer. Y a lo mejor yo veo unas cosas, pero a lo mejor Gustavo ve otras, a lo mejor Marco ve otras, a lo mejor José Luis ve otras, a lo mejor César ve otras. Lo importante es de que Dios nos va enseñando a cada uno de nosotros.
¿qué pasa aquí? De los 10 siervos nada más se mencionan 3, los otros 7 pues no se mencionan en la parábola, entonces eso significa que Jesucristo quería especificar acerca de 3 personas. Uno que con su mina había producido 10 minas, y podemos decir, este siervo fue bastante eficiente. El que tenía una y sus 5 también fue eficiente, a lo mejor no como el que tenía 10, pero también fue eficiente. Pero el tercero, hay algo bien interesante del tercero, no nada más porque fue y enterró la mina, o sea, no hizo nada, lo escondió. No nada más eso, sino porque dice algo bien interesante. Tenía miedo. ¿Por qué este siervo tenía miedo? Y fíjense, tenía miedo por el concepto que tenía del amo o del noble, del que pues ahora es rey, ¿verdad? Dice, tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Ahora sí, aplicamos un poquito la parábola que trataba de decir Jesús. La mayoría, yo creo que de nosotros estaríamos de acuerdo que Jesucristo estaba hablando de él mismo. Él mismo que iba a ir al cielo, y sabemos que cuando resucitó y fue al cielo, Dios lo coronó, ¿verdad? Esteban dice que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y él recibió todo honor y toda. Entonces, sabemos de Jesucristo que vino a esta tierra, que los judíos no lo quisieron, y de hecho, como estos delegados pidieron que no fuera rey, los judíos decían, no queremos a Jesucristo, queremos a Barrabás, no queremos a Jesucristo. El César es nuestro rey, Jesús no. Entonces, de alguna manera hay muchas similitudes, y Jesús va a regresar. Entonces, si comparamos estos siervos, diríamos, ¿quiénes son estos siervos? Pues muy probablemente podríamos pensar en los discípulos de Jesús, ¿verdad? Están los rebeldes, que es el pueblo judío, que hasta ahorita no ha querido recibir a Jesús. Y están los siervos, los 10 siervos que representan pues a todos nosotros, todos los discípulos de Jesucristo. Pero de esos siervos, de todos los discípulos, de todos los creyentes, hay 3 grupos. Está el grupo que produce 10 minas, está el grupo que produce 5 minas, y está el grupo que no produce nada, que lo esconde. Lo interesante es de que el primero y el segundo generan mucha productividad, pero el tercero no genera nada de productividad. ¿Y qué pasa con el tercero? Si hablamos de Jesucristo como el amo, este tercer grupo tiene un mal concepto de lo que es Jesús. Dice, porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. ¿Jesús es así? Pues claro que no. Y Jesús le dice, siervo perverso, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Aquí es donde algunos lo han aplicado como creyentes. Bueno, Joel, si tú escondes que eres cristiano, si a ti te da vergüenza decir que lees la palabra de Dios, si tú no quieres ir y compartir el evangelio, por lo menos apoya a los que sí lo hacen, ¿verdad? Ofrenda a aquellos, regala Biblias, por lo menos, o apoya para que otros regalen Biblias. Esto es lo que algunos han interpretado en este tema cuando dice, pues por lo menos hubieras puesto mi dinero en el banco y hubieras podido obtener interés de él. Entonces hablamos de 3 grupos, y el tercer grupo, lo triste de este tercer grupo es que tiene un mal concepto de Jesucristo.
tiene un mal concepto de lo que es ser un siervo. Y aquí Jesús está mencionando respecto a la parábola, no es de que el siervo haya dicho bien o haya dicho mal, sino más bien el siervo no hizo nada con esa mina. Y entonces, pues, ¿qué sucede con esa persona que no usa lo que Dios le ha dado? Pues se le quita. Ahora, esto no tiene que ver con la pérdida de la salvación. Aquí no está hablando de ganar o perder la salvación. Aquí está hablando de un encargo. Ahora, recordemos que Jesucristo dijo esta parábola por una situación en particular. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Aquí lo más interesante es de que Jesucristo no venía a restaurar el reino todavía. Venía a salvarnos a todos. Venía a quitar el pecado del mundo. Pero viene a restaurar el reino en su segunda venida. ¿Qué ha pasado en este transcurso de 2000 años? Y no sé cuántos años más vayan a ser. Igual y Jesucristo viene ahorita en la noche y ya, ¿verdad? O a lo mejor viene en 10 años más o en 100 años más, ¿verdad? No creo que en 1000 años más, pero bueno, no sé, a lo mejor puede ser que venga en el año 3000, ¿verdad? No sé si el mundo aguante tanto, pero bueno, muy probablemente ya viene en cualquier momento. En este tiempo nos ha dejado como siervos el poder multiplicar las minas. ¿Y qué son esas minas que Él nos ha dado? Pues es el Evangelio, es la verdad, es el mensaje de salvación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar trabajando con lo que Dios nos ha dado con estas minas? Pues hasta que Él regrese y que Él venga a pedir cuentas. Se habla en la Biblia del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es cuando todos vamos a dar cuentas de lo que hicimos. Si me acompañan a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando hablan las Escrituras de que todos vamos a comparecer ante el Rey, pues Él sabe qué hicimos con lo que Él nos dio. Y Él sabe las recompensas que nos va a dar. ¿Qué significan estas ciudades? ¿Qué significan estas recompensas que Dios va a dar? Pues de alguna manera Él lo tiene preparado y Él sabe qué es lo que nos va a dar. Pero definitivamente yo pienso que la mejor recompensa que puede haber para cualquiera de nosotros es de que aquel familiar, aquel amigo, aquel vecino, aquella persona que te encuentras en la calle, que va directo al infierno, pueda estar en el cielo contigo. Yo creo que no hay mejor recompensa que alguien sea salvo y encuentre a Jesucristo porque tú le hablaste. A lo mejor tú le compartiste un versículo. A lo mejor otra persona le regaló una Biblia. A lo mejor otra persona le dio un estudio bíblico. Y esa persona en un momento en particular toma la decisión más importante de recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Esas 3 personas que fueron instrumento de Dios, esas 3 personas van a recibir una recompensa tremenda en el cielo al poder ver a esta persona en el cielo. No porque nosotros lo salvemos. Jesucristo es el que salva. Pero nosotros somos
instrumento dentro del plan de Dios de salvación. Somos esos siervos que Dios nos ha dejado para que podamos repartir el mensaje de salvación a todo mundo de una manera gratuita. ¿Qué pasa con los enemigos? Pues ellos van a ser ejecutados. Los siervos no. A lo mejor eres un buen siervo, a lo mejor eres un mal siervo. La salvación no depende de cómo actúes como siervo. La salvación ya la tienes. Si todos nosotros ya hemos recibido a Jesucristo, somos salvos. Y eso es hermoso. No importa que seas el peor de todos, el más pecador de todos, ya eres salvo. Una de las técnicas que usaba este líder de la secta de NXIVM era hacer sentir a sus víctimas culpables. Y esto me recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de estos manipuladores que van a llevar a mujercillas cargadas de diversos pecados, diversas concupiscencias. Si se recuerdan este pasaje. Haz de cuenta, parece una predicción explícita de NXIVM, ¿verdad? Pero también de muchas sectas y de muchísimos grupos religiosos. Satanás le encanta que vivamos en culpas. A Satanás le encanta que vivamos bajo amargura y bajo el pesar de nuestros errores o de errores de otras personas, porque eso nos debilita. Y eso es lo que usan diferentes personas para manipular. No hay nada mejor saber que has sido perdonado y que Dios te ha perdonado y que ya eres salvo. Y eso es hermoso. O sea, veámonos cada uno de nosotros, ya somos salvos. Eso es lo más hermoso. ¿Cuál es el segundo paso? Dejar que Dios obre en nuestras vidas para que podamos ser buenos siervos. Es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Algunos cristianos, y lo tengo que decir con tristeza, después de años, décadas, yo no sé, algunos cristianos que ya llevan 60 años como creyentes, no puedo creer que sigan pensando que lo tienen que hacer en sus propias fuerzas. Y siguen amargados porque no resultan conseguir esas 10 minas. Y no logran esas 10 minas. Y es que no es en nuestras fuerzas. Por eso Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles y nos damos cuenta que no somos nosotros, sino es Jesucristo y su poder que actúa en nosotros, es cuando realmente somos fuertes. Y lo digo por experiencia, porque yo por mucho tiempo traté de ser un buen cristiano. Traté de ser un buen creyente y siempre fracasaba y fracasaba. Les digo algo, ya había tomado una decisión por Jesucristo, pero era infeliz porque siempre decía, me falta, me falta, me falta. Cuando me di cuenta que realmente era agradecer a Dios y dejarle a Dios y decirle a Dios, Dios, tú sabes todos mis errores. Tú sabes que me enojo, tú sabes mi carácter, tú sabes que soy débil ante la tentación. Te lo dejo a ti. Queremos que a veces Dios cambie nuestras vidas en un día, ¿verdad? Él toma su tiempo porque Él quiere hacer un trabajo especial en cada uno de nosotros. Y ¿saben algo? Se disfruta. A lo mejor en el momento no lo ves así. Pero hay que ser pacientes. Dios está trabajando en cada uno de nosotros y a lo mejor te desesperas y dices, otra vez mi carácter canijo y mi carácter terrible y exploté. Otra vez no me quedé callado. Otra vez hice esto. Otra vez hice el otro. Lo primero, Dios ya te perdonó. Lo segundo, si tú lo permites, Dios trabaja en tu vida. No te desesperes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora no se conectó Arturo, pero por ejemplo, él es un ejemplo, yo le empecé a compartir a él de la palabra de Dios desde el 2008. Todavía no estoy seguro si ya tomó una decisión o no. Él menciona que ya, pero de repente tiene ciertas dudas, entonces quisiera yo decir que todavía no ha tomado una decisión, que sea Dios y que sea él en particular y cuando él lo quiera externar. Pero a lo que voy es, yo sé que muchos de ustedes les han estado hablando a diferentes personas
A veces toma años, décadas, pero uno nunca sabe cuándo una persona puede recibir a Jesucristo. Bueno, de hecho, acaba de entrar. Cambiemos de tema. No se crean, ahorita igual lo saludamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches, Arturo, bienvenido. Justo estaba hablando de ti. ¿Qué tal, Joel? Buenas noches, amigo. No, hombre, pues es que ya acabé de trabajar un poquito tarde, vengo manejando, pero apenas terminé y me conecté, Joel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues acabamos de terminar y justo estaba hablando de ti, que Ah, qué caray. hablábamos de la Biblia desde el 2008, ¿recuerdas? Sí, claro que sí. Tuvimos algunas reuniones en algún café, en McDonald's, Martins. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Sí, hablaba de un ejemplo de cómo, pues, compartir la palabra de Dios, hacerlo constantemente, ¿verdad? Y Dios obra. Claro. Sí, no, sí recuerdo. ¿Sabes también que recuerdo mucho, Joel? Una ocasión que se hizo un evento para el Día del Padre ahí en Ampliación, en el local, que nos ofrecieron una comida muy rica, una proyección de una película también con mucho tema, muy interesante. Y creo que también por ahí hubo unos cantos ahí del grupo de los jovencitos. Muy bonito, muy padre, me gustó mucho ese día. No, muchas gracias por compartirlo, Arturo. Entonces yo creo que cualquier cosa que podamos hacer por otras personas, a veces es compartir un canto, a veces es compartir un folletito, un mensajito, un WhatsApp, una llamadita, pues de alguna manera es sembrar la palabra de Dios. Entonces vale la pena hacerlo. Claro, y toca mucho, digo, porque yo ese día pues hasta me sentí un poquito incómodo porque recuerdo que pasaste por mí a mi casa con tu hermano. Digo, ay caramba, y ya mi esposa fue por mí, cuando salió de trabajar ella, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, fue un halago muy bonito ese día, la verdad, muy diferente a otras ocasiones que se había festejado el Día del Padre, ¿verdad? Y ese día pues lo tengo muy presente, así como pues la última vez que me tocó ver al grupo, a la orquesta de Ecos en el 2018, pues fue una pena que el año pasado y el antepasado no se pudieron presentar, pero pues también recuerdo mucho ahí en el 2017, el invierno que nevó, pues que lo compartimos allá en Saltillo, allá en el edificio de la UANE, no sé si recuerdas, Joel. Claro que sí, todos lo recordamos. Sí, no, muy bonito, experiencias muy padres, Joel, que he pasado y pues me siento muy contento, amigo. Me siento muy contento de estar participando en la congregación, y créeme que me ha servido mucho, o sea, me ha Gracias a ayudado a ser mucho más paciente, no un poquito, mucho más paciente, mucho más tranquilo, más mesurado en mis acciones, en mis palabras, muchas cosas, Joel, muchas cosas ha obrado Dios en mí. Tiene mucho trabajo todavía el Padre que hacer conmigo, ¿verdad? Pero estoy seguro que lo va a lograr. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenas noches, Arturo. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Escucharte y lo que compartes. Realmente es algo sobre lo que nos hablaba ahorita en Lucas capítulo 19, ¿no? Es un tema sobre el hecho del uso, ¿no? De la provisión que hemos recibido y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, la certeza de que, pues como hemos recibido su misericordia como hijos de Dios, pues también tenemos una tarea, una responsabilidad, ¿no? De ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Podemos estar viendo cómo el mundo cambia,
pero la palabra de Dios no cambia, ¿no? Y es dada a todos nosotros para que seamos, pues, medios para que otros puedan llegar al conocimiento, a entender y conocer el amor de Dios a través del sacrificio perfecto que Dios puso a través del Señor Jesucristo. Y ahorita lo que compartes, pues es parte trascendental en la vida de cada uno de nosotros que hemos recibido de su misericordia y de su gracia, ¿no? De ser portadores, ser responsables de esa tarea de ministrar, de enseñar la palabra de Dios, de compartir la necesidad que hay en el hombre. Y como tú compartes fielmente es cómo ha servido a través de tu vida, ¿no? La importancia de llegar a tener ese encuentro con el Señor y reconocerle y confiarle como nuestro Señor y Salvador. Y la obra es del Señor, sigue trabajando en cada uno de nosotros, como dices tú, aún hay mucho por hacer, en cada uno de nosotros lo está haciendo, está trabajando, está batallando con nosotros y seguirá hasta que Él venga. Realmente nuestra naturaleza, nuestra perfección está ahí, pero la misericordia de Dios está en la vida de cada uno de nosotros. Y pues yo me llevo lo que comentabas, Joel, el hecho de ser diligentes, de cuidar de esa palabra que Dios nos ha dado, de compartir el Evangelio y llevarlo y aprovechar la oportunidad con quien tengamos. A lo mejor a mí me toca compartir un versículo, a otro le toca compartir un estudio, a otro le toca dar una Biblia, y el tiempo es del Señor en la vida de cada uno de los hombres. Gracias. Pues no sé, Gustavo, si continuamos con el tiempo de oración. Por ahí nada más avisar que don Roberto está delicado de salud, entonces muy probablemente no va a poder compartir este domingo. Entonces probablemente la invitación a don Roberto se va a posponer, a lo mejor al 31 de enero. Pero sí, pues les avisamos a los de Torreón que vamos a estar orando por don Roberto. La verdad, pues yo me enteré el día de hoy, entonces por ahí les vamos a avisar a las demás iglesias que habíamos invitado el domingo a que se unieran con nosotros. Les vamos a avisar que vamos a posponer la predicación con don Roberto. ¿Qué tal? Sí, gracias, Joel. Creo que en el calendario que me habías mandado le tocaba compartir este domingo a Julio. No recuerdo el nombre. Sí, en diciembre. Perdón, es que se me hace que te mandé desde diciembre, entonces a lo mejor por eso las fechas no estaban claras, pero sí, este domingo 10 le tocaba a don Roberto y va a compartir Lalo. Okay. Sí, ya lo estoy viendo bien. Sale. Y pues ahorita, como comentaba Arturo, que el padre tiene mucho trabajo. Yo creo que con todos, con cada uno, todos batallamos en algo, y algo como congregación que hemos estado batallando es la oración. Y ahorita vamos a dedicar un tiempecito para orar. Voy a decir algunas de las peticiones de oración que han estado compartiendo o pidiendo nuestros hermanos en la iglesia. Una es por oración por la mamá de Efrén Ramos. Ahí le pidió Efrén al hermano Cande que tuviéramos en oración a su mamá, salió positiva a COVID. Ahí le mandé un mensajito al hermano Cande, no me ha respondido, pero vamos a seguir orando por la mamá de Efrén Ramos. También por Miguel Onofre nos había pedido oración por una persona, por Efraín Menchaca, que estaba desaparecido, y hace unos días también compartí en el grupo que al parecer ya encontraron el cuerpo de Efraín Menchaca. No le han confirmado 100% si es el cuerpo de esta persona, pero pues vamos a orar por su esposa, que es Rosy Hernández, para que Dios tenga cuidado de ella, consuelo,
y sea un refugio en estos momentos para esta persona. Rosy Hernández es creyente, no sé dónde se congrega, pero tiene contacto Miguel con ella y nos dice que es una hermana en Cristo. Así que por ella, por Rosy Hernández, para que el Señor tenga cuidado de ella, y si es su esposo Efraín, la persona que realizaron, pues que Dios traiga consuelo también a la vida de la familia y se pueda usar esta situación para que Dios sea conocido también a través de estas situaciones. Y también en la semana pasada nos avisaba igual Miguel que falleció la mamá de don Francisco Cedillo, también para seguir orando por él, por su familia, por fortaleza y consuelo de parte del Señor. Que murió ahí, murió la mamá de don Francisco Cedillo. También en la